nuestras Biblias, hermanos. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Apocalipsis 22, versículos 11 y 12. Vamos a leerlos juntos en el nombre de Jesús. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dice el he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria al Señor. Pueden sentarse dando otra alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Este tema final es: el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos somos santos? Dios nos ha santificado y dice la palabra: al que es santo, santifíquese todavía. Hay principios que es bueno tener en cuenta. Dice la palabra de Dios en Ezequiel, el versículo 18, el Señor hace una pregunta y Él mismo la responde. En Ezequiel 18, el Señor hace una pregunta. En el versículo 23, dice la palabra del Señor, dice el Señor en su palabra: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Ese es el versículo 23. Dice: no vivirá si se apartare de sus caminos. Y la respuesta está en el versículo 32. El 31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta? Versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aquí nos enseña la palabra de que si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, un justo puede tener 50 años, 60 años, 70 años de justicia, pero un día decide apartarse de la justicia, cometer maldad y hacer conforme a las abominaciones que hacen los impíos. El Señor pregunta: ¿vivirá él? ¿Usted qué piensa? ¿Ah? La respuesta del Señor es: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Pero si el injusto, si el impío puede vivir 50, 60, 70 años de una vida de impiedad, de maldad, de perversión, pero si abriere su corazón al Señor de la gloria,
si se apartare de su maldad, si permite que Dios opere en él y haga un corazón nuevo y le dé un espíritu nuevo, dice la palabra que vivirá por la gracia y la misericordia de Dios. Eso quiere decir que a Dios no le importa el ayer. A Dios le importa el ayer si permaneces hoy siendo fiel. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, un poquito. Aquí, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y el que retrocediere, no agradará su alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que avanzamos en el nombre de Jesús. Veía en la internet al hermano Eliseo y decía, tengo 82 años y todavía estoy deseoso de seguir haciendo la obra de Dios. Nuestra hermana Isabel, tenerla acá, queda 73 y todavía verla fiel, hermano, eso inspira. Me parece ver a Caleb teniendo 85 años y todavía teniendo el mismo espíritu, el mismo carácter, diciendo así ya de pronto un poco más encorvado, pero sintiendo todavía el carácter de Dios, el vigor de Dios, la fuerza del Señor, diciendo, ese monte me lo prometieron a mí, dame ese monte, denme ese monte y yo lo tomaré. Así que el que ha sido fiel, ¿cuántos le han sido fiel al Señor? Sigue siendo fiel, mi hermano. El que ha sido santo, ¿cuántos hemos sido santos? Sigue siendo santo, hermano, santifícate todavía. Bendito el nombre del Señor. Me llama la atención la Biblia habla de Asa, primer libro de Reyes 15. Uno de los 8 reyes de Judá. Primer libro de Reyes 15:9. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. Dice el versículo 11, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Dice, quitó, toda la idolatría a los sodomitas, los quitó del país, quitó los ídolos. Aún a su madre la depuso de su posición por idólatra, porque ella adoraba a Acera. Y dice que aunque los lugares altos no se quitaron, dice el versículo 14, primer libro de Reyes 15:14, dice, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová. Dice aquí toda su vida, pero cuando uno escudriña bien su vida, dice la palabra de Dios que Asa tuvo grandes victorias. Asa una vez se enfrentó con un ejército de 1.000.000 de etíopes y clamó al Señor y dijo, Señor, a ti te da lo mismo ayudar al débil que al poderoso, Señor. Ayúdame, Dios nuestro. Y Dios le dio una victoria poderosa, extraordinaria, porque hay un Dios que está con nosotros. Pero de los 41 años, 35 años se mantuvo fiel. Pero cuando el rey de Israel, Baasa, le hizo guerra, le hizo frente, por eso es que nosotros tenemos que tener un carácter firme hasta el final, hermano.
A sus 35 años, cuando Baasa le hizo la guerra, entonces se amedrentó, quiso buscar alianza con Ben-Hadad y la hizo, buscó ayuda humana. Yo busco ayuda humana si Dios me falla, pero hasta el momento Dios no me ha fallado. Y entonces el Señor le mandó un profeta. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército de Siria ha escapado de tus manos. Y le dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Y bueno, Dios le reclamó. El Señor le dijo, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá guerra. Cuando nosotros no confiamos en Dios, hermanos, nos vienen problemas serios. Y entonces, en vez de humillarse, en vez de aceptar su pecado, dice que se enojó con el vidente y mandó a echar muchos en la cárcel, oprimió al pueblo. Y dice la palabra que siendo de 39 años, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y murió enfermo. 35 años de fidelidad. 35 años de ver la mano poderosa de Dios. Hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. El que nos ayudó ayer nos ayudará hoy, y el que nos ayudó hoy nos ayudó mañana, nos ayudará mañana. Cuando la palabra de Dios dice hasta aquí nos ha ayudado el Señor, es que hasta aquí ha sido fiel, pero no quiere decir que ya nos va a abandonar. No, hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Pero a veces en nuestro carácter frágil, a veces en nuestro carácter dudamos y perdemos el temple y ya no somos los mismos. Empezamos a desfigurarnos para nuestro propio mal. Daniel fue un hombre que Dios lo usó en el imperio babilónico. Hizo que la cabeza del reino, Nabucodonosor, conociera al Dios verdadero y alabara y glorificara al Dios de Daniel. Y cuando se dispuso a matar a muchos porque no le revelaban un sueño en su interpretación, porque él dijo, no, yo quiero, vamos a ver si estos astrólogos, si estos magos son realmente efectivos, que me den el sueño y que me den la interpretación. Y ellos decían, eso no lo ha pedido nadie, eso no lo puede hacer ninguno. Y entonces el rey, encolerizado, mandó a matar a todos los astrólogos, a todos los magos, a todos los adivinos. Y cuando Daniel se enteró, dice, pero ¿y por qué esta decisión así? Yo, no, porque es que nadie le revela al rey su sueño y la interpretación. Y Daniel dijo, llévenme ante el rey, y le pidió al rey un tiempo prudente para invocar el nombre del Señor, para ponerse en su presencia. Y el Señor le dio la revelación a Daniel del sueño y de la interpretación, y Nabucodonosor pudo alabar al Señor de la gloria y decir, ahora yo alabo, ahora glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar al que anda con soberbia. Él es el que da la revelación, Él es el Dios verdadero. Pero sabe, pasó el tiempo.
Vinieron seguramente algunos otros reyes después de Nabucodonosor, pero se levantó uno de sus descendientes, Belsasar. Y en vez de reconocer al Dios de su ascendiente, en vez de reconocer a ese Dios verdadero que conoció Nabucodonosor, empezó un día llevado por el vino a gozarse con mil de sus servidores y mandó a tomar los vasos que habían traído del templo de allá de Jerusalén y empezó a embriagarse en ellos y a desconocer al Dios Todopoderoso. Y vino una escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Sabe? Me llama la atención que Belsasar ya no sabía quién era Daniel. De pronto ya su ciclo de estar ahí como gobernador ya había perdido de pronto vigencia en el cargo. Ya aparentemente era un hombre relegado, olvidado. Pero cuando hubo aquella escritura que nadie pudo revelar, bendito el nombre del Señor, y que el rey estaba diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Espantado. Su madre le dijo, yo conozco a un hombre. En tu reino hay un hombre que de pronto tú lo has relegado, pero que este hombre era entendido. Este hombre era entendido en visiones. Y él a Nabucodonosor le hizo muchas revelaciones, le hizo muchas interpretaciones. Este es un profeta del Dios verdadero. Y le pregunta Belsasar a Daniel cuando lo manda a llamar, ¿eres tú aquel Daniel? Todavía sigue siendo aquel Daniel que mi madre me habla, aquel varón de renombre, aquel hombre entendido en visiones, aquel hombre siervo del Dios verdadero, aquel hombre fiel, aquel hombre íntegro, aquel hombre que era más sabio, que mi padre lo puso por encima de todos los gobernadores y sátrapas. Si tú me revelas, yo te doy dones, te doy. Y Daniel dijo, tus dones sean para ti. Sabe, yo sigo siendo aquel Daniel. Tú me relegaste, tú no me has tenido en cuenta, tú no has tenido en cuenta al Dios verdadero, pero ahora te voy a dar la interpretación de esto. Y le da la interpretación. Dice, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, este imperio hoy contigo va a fenecer y viene un nuevo imperio y tú vas a perecer porque no tuviste en cuenta al Dios Todopoderoso. Hay hermanos que han servido. Hay hermanos que han predicado. Hay hermanos que han hecho la obra de Dios. No nos estamos refiriendo a los años. No nos estamos refiriendo a las fuerzas. No nos estamos refiriendo a la belleza de la juventud. Pero sería bueno preguntarnos, ¿será que yo soy el mismo Alex que muchos me conocieron aquí en mi juventud? Hermana Isabel, ¿usted sigue siendo la misma Isabel? Hermano Esdras, ¿usted sigue siendo el mismo Esdras? Y no estamos hablando de años, de canas, de fuerza. Usted sigue siendo el hombre usado por Dios. Usted sigue siendo el hombre que se entregó al Señor de todo corazón. Usted sigue siendo ese siervo a quien Dios ha capacitado, ese mismo maestro que ha predicado la palabra de Dios con unción, con poder. Sigue siendo usted ese mismo hombre.
Y qué bueno es que nosotros nos preguntemos, hermano, el tiempo ha pasado, el tiempo ha... ¿Será que si en algo hemos cambiado es para mejorar? ¿Será que si en algo hemos cambiado es porque hemos crecido? ¿Será que si en algo hemos cambiado es porque ahora somos mejores en el Señor? Porque Dios ha seguido perfeccionando la obra en nosotros. ¿Será que, qué triste, aquí hablamos de ese Salomón y no vamos a repetir mucho, pero de ese hombre lleno de sabiduría que se admiraban de él cuando estaba ya mayor, adorando adorando a Milcón, adorando a Quemos, adorando a Astoret? Hermanos, si caemos de la gracia de Dios, ¿qué nos queda? Dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? A una iglesia le tiene que decir al Señor, tengo contra ti. A veces nos podemos mover, hermano. Esto ha sido extraordinario. La parte administrativa, cómo los comités se desenvuelven. Algún día estuve aquí con el equipo de educación cristiana nacional en un encuentro de líderes y los maestros nos explicaban cada clase y bueno, es algo muy impresionante. Pero retienes tu primer amor, hermano. El Señor le dijo al ángel de la iglesia en Éfeso, tengo contra ti, aunque trabajas arduamente por amor de mi nombre, pero ese amor que mencionó el Señor era un amor diluido. Un amor de costumbrismo, un amor de, no, sí, yo sé quién es el Señor, claro, mi Dios, cómo no, el que ha hecho tanto por nosotros. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay gente que ya no es la misma. Hay gente que predicaba, gente que cantaba, gente que servía, gente que evangelizaba. Pero hay gente que no es la misma. Y no me estoy refiriendo a los años, a la falta de las fuerzas. Hay gente que ya no puede andar, pero ora al Señor y su comunión con Dios está intacta, su amor por el Señor está intacta, su carácter cristiano, su carácter espiritual está intacto. ¿Eres tú aquel Daniel? Aquel hombre que le rebuscaban para ver qué falla había. Y no le encontraron vicio, no le encontraron falla alguna. Tuvieron que hacer una trampa con relación a sus convicciones, a su adoración. Porque era fiel, era un hombre fiel. Y cuando lo requirieron, aunque lo habían relegado, aunque el rey ya no lo conocía, aunque de pronto su ejercicio activo, visible había pasado, cuando se le requirió, él era el mismo Daniel. El mismo siervo de Dios, el mismo hombre lúcido, el mismo hombre entendido, el mismo hombre fiel con una comunión con Dios intacta, con un respaldo de Dios intacto. Y sabe, llegó el nuevo imperio, el imperio medo-persa, y Darío también tuvo que hacer uso de sus servicios. El que es santo, santifíquese todavía. Vamos a estar en pie, hermano. Vamos a estar en pie.
No dejes que tu carácter, el carácter es muy importante en la vida cristiana. No dejes que tus miedos, no dejes que el poder, hay cosas que evidencian, a veces uno dice, oye, mira, desde que le dieron el cargo, se creció. No, él no se creció, él ya estaba crecido, el cargo potencializó aquello. Oye, desde que pasó esto se fue, desde que hubo este problema, desde que hubo esta dificultad se fue. No, aquello lo que hizo fue resaltar quién era la persona. Tengamos cuidado, hermanos, porque a veces nuestro carácter podemos ser pusilánimes como aquel hombre que el profeta le dio golpear en tierra y dice, ¿y por qué no golpeaste 6, 7 veces? ¿Por qué no me dijiste? No, si es que esto no es de decir. Es que si esto es de lo que tú eres. Si tú no golpeaste muchas veces, porque eso no está en ti, ¿no? Porque si te dicen, no, mírate, entonces lo hace, pero no es su naturaleza. No es su carácter, y su carácter no es firme, en cualquier momento se quiebra. Qué bueno es ver al hermano Jiménez todavía aquí, fiel al Señor, a la hermana Paulina y a otros hermanos. Ahorita había el hermano Néstor Fontalvo, viejito, ya se ve viejito, pero, me perdona, amigo mío, pero está aquí. Y no es solamente estar aquí, es cómo estamos aquí. Es si somos los mismos en el Señor o mejores en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Yo le digo al Señor de todo corazón, antes de pecar, mejor morir. La muerte es ajena a la naturaleza de uno. Dios ha puesto eternidad en el corazón nuestro. Nosotros queremos vivir para siempre y en Cristo tenemos vida eterna. Pero yo le digo, Señor, antes de fracasar, antes de ofenderte, antes de fallarme, Señor, quítame la vida. ¿Sabe? Yo no le tengo miedo a cáncer, no le tengo miedo a leucemia, no le tengo miedo a cirrosis. Me dio una lesión cerebral y Dios me sanó. Yo le tengo miedo es a fallarle a mi Señor. Oh, santo. Yo estoy seguro de mi salvación, pero si el Señor me dijera, como a Salomón, pide lo que quiera, yo, Señor, yo quiero garantizar mi salvación, ser salvo. Yo sé que Dios no falla, el que puedo fallar soy yo. Y yo le pediría, Señor, guárdame para nunca fallarte, para nunca pecar contra ti. Y antes de pecar, mejor morir. Bendito el nombre del Señor. Y lo digo de corazón. Una sica la cababastica la cabacinda. Hermano, Dios ha sido bueno. Un Dios tan grande, un Dios tan fiel. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que en su edad adulta, ancianos que de pronto han sucumbido. Pero Dios nos guarde. Que cuando Cristo venga a darle a cada uno el pago según nuestra obra, el Señor nos pueda decir: ven, siervo fiel, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. Dios puede llamarlo poco, pero creo que para nosotros lo que Dios nos ha dado es muy grande. Ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te pondré. Imagínense si lo que nosotros administramos es grande para nosotros y Dios lo llama poco. ¿Qué tal será aquello mucho? Hay cosas hermosas que Dios tiene para nosotros.
Hermanos amados, como decía nuestra hermana, no sirvamos de cualquier manera. No sirvamos para gloria nuestra, no sirvamos para figurar, sirvamos para la gloria de Dios. Dios al humilde lo exalta y lo pone, mientras que al arrogante, al creído, al que se cree muchas cosas, Dios lo humilla. Usías se ensoberbeció y el Señor lo humilló. Pero todos los que han sido humildes, empezando por aquel que se daba golpe de pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Dios a una persona así, aunque sea considerada de mala calaña, Dios al humilde, al que se humilla, Dios lo salva, lo perdona y lo pone en alto. Para Dios no es nada ponerte a ti en alto. A veces tú esperas, es que te reconozcan, que te pongan en alto, que se den cuenta de lo que tú no. Aquí el que se da cuenta de quiénes somos es el Señor de la gloria. Aquí el Señor es el que puede hacer como David, sacarnos de allá detrás de los matorrales donde nadie nos ve. Ni el papá se acordó de David, pero Dios sí sabía quién era él, y a él era el que iba a esperar, y ese era el Rey de Israel. Cuando nadie nos ve, cuando todo el mundo nos menosprecia, hay un Dios que sí conoce nuestro corazón. Pero nuestra firmeza debe ser para con el Señor. Él es el que te saca de allá, de detrás de los matorrales, y te pone en alto. Él es el que nos saca allá del cieno inmundo y nos hace sentar con los príncipes de nuestro pueblo. Bendito el nombre del Señor. Muchos hemos llegado aquí de la nada. No teníamos familia aquí en la iglesia. No éramos conocidos. Un día entré por esas puertas, todo flaco, más que flaco, llevado, con una apariencia ajena a la imagen de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y Dios, a través del predicador, me propuso que le siguiera, que muriera al mundo, que creyera en Él. Y a partir de ahí Dios me tomó de su mano. Bendito el nombre del Señor. Y han sido 28 años caminando de la mano del Señor. Oh, con dificultades, con luchas. Oh, poniendo en la presencia de Dios mis debilidades, mis limitaciones. Pero aquí hay un Dios que es el que pone su mano sobre nosotros. Aquí hay un Dios que es el que puede hacer vasijas hermosas. No sois vosotros como barro en manos de alfarero, oh casa de Israel. Nosotros éramos barro, pero el Señor de la gloria, el gran alfarero, ha hecho cosas extraordinarias. Y hoy aquí hay vasijas hermosas, vasos para su honra, para su gloria, para su alabanza. Oh sí, que la cababacita la vasija. Ha sido santo, ha sido fiel, sigue siendo santo, sigue siendo fiel, que el que ha de venir vendrá.